Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das de poder compartir, Señor, tu palabra y de poder aprender, Señor, de ti. Pedimos, Padre, que tú pongas en nosotros corazones atentos, corazones dispuestos, Señor, y que nos des corazones entendidos. Señor, estas palabras y estas grandes verdades, Señor, que fueron expresadas y manifestadas, Señor, en la cruz, tienen una implicación en nuestra vida diaria. No es solamente para conocer los datos o los hechos históricos que sucedieron ya hace más de 2000 años, pero, Señor, es para ver, Señor, la importancia que tiene hoy en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que, Padre, pon corazones humildes, corazones sensibles a tu palabra, Señor, y ayúdame, porque soy torpe y no puedo, Señor, en mi propia capacidad y en mis limitaciones, exponer como debería, Señor, tu palabra, y te pido que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues los últimos 3 mensajes hemos estado en el capítulo 19 de Juan y nos hemos enfocado en lo que es la grandeza de Cristo, aún en su crucifixión, y ahora también vamos a ver la gloria de nuestro Señor, la grandeza de Jesús en su muerte. Si ustedes recuerdan, el mismo Señor llamó a este tiempo la hora del poder de las tinieblas, donde el odio de Satanás, donde sus huestes de maldad y los hombres, siendo parte de ellas, pues tuvieron una expresión muy grande de esa maldad, de esa perversión contra el Hijo de Dios. Sin embargo, esta hora Dios la había planeado en su soberanía, así que no era una sorpresa para Jesús. Y hoy precisamente vamos a ver que nuestro Señor tenía un control absoluto, aún en ese momento de su agonía, a punto de morir. Por favor, si pueden, a lo mejor ya vieron su Biblia ahí en Juan, pero vaya por favor al Salmo sin perder Juan, al Salmo capítulo 22, vamos a leer versículos 12 al 15. Salmo 22, ¿lo tiene? Amén. Versículos 12 al 15. Dice, me han rodeado muchos toros. Aquí está escribiendo a la perfección el sentir y la condición de nuestro Señor. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y a pesar de que el Señor había soportado la ira de Dios, pagando por nuestro pecado, sintiendo el abandono del Padre, el Señor está en pleno control de sus facultades, haciendo una exhibición en estos versículos que vamos a ver de su omnisciencia, intencionalmente cumpliendo la Escritura a cabalidad, consciente de su triunfo y dando este grito glorioso de victoria: consumado es, y mostrando la soberanía de su voluntad hasta el último suspiro, cuando Él de su propia voluntad está entregando el Espíritu al Padre. Así que mi oración es que el Señor quite cualquier cosa que estorbe para ver a nuestro Señor, contemplarlo ahí en la cruz y poder llegar a comprender, aún en nuestras limitaciones, aún en esta mente finita que tenemos, cuál es ese sublime amor de nuestro Señor por nosotros y cuáles son las implicaciones de los versículos que vamos a ver el día de hoy. Así que ubíquese por favor en Juan capítulo 19 y vamos a leer versículos 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca.
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora vamos a ver entonces, primero, el entre el versículo 27, que vimos la última vez, y el versículo 28. Entre estos versículos ocurren 3 horas de oscuridad. Ahora, vea lo que dice aquí Mateo 27, 46 al 47. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, decía: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aunque ningún escritor de los evangelios explica específicamente por qué suceden estas 3 horas de tinieblas, de oscuridad, sí podemos determinar en base a las otras enseñanzas y sucesos de la palabra de Dios que la oscuridad o las tinieblas se asocian con el juicio divino por el pecado. De tal manera que podemos deducir con confianza que estas 3 horas de oscuridad representan el juicio divino que cayó sobre el Hijo perfecto de Dios. ¿A causa de qué? De nuestros pecados. De manera que Jesús en esos momentos estaba recibiendo la ira de Dios para que usted y yo no tengamos que recibirla. Este es el momento cuando Jesús en su humanidad experimentó el abandono de Dios. Y por esto este clamor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si usted analiza en los evangelios, esta es la única vez que Jesús se refiere a su Padre como Dios mío. Siempre se había referido a Él como Padre mío, pero en esta hora, sintiendo el abandono en su humanidad, clama de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En estos momentos, Dios Padre, que no tiene ninguna relación con el pecado, por primera y única vez durante toda la eternidad, tuvo que separarse de esa comunión íntima con su Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús se convirtió en pecado por nosotros. Y eso es lo que dice en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nuestro Salvador experimentó no solo una agonía indescriptible por nuestros pecados, pero además experimentó una terrible desolación y abandono del Padre. Ahora, las palabras de Jesús fueron el cumplimiento del Salmo 22:1. Y el Salmo 22:1 dice exactamente esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Así que, hermanos, el Señor estaba pronunciando un salmo con el que los judíos estaban familiarizados. Ellos sabían qué era lo que seguía después. Y este salmo comenzaba en su primer parte con un profundo dolor. Y ya vimos que describe los sufrimientos de Cristo en la cruz. Pero en el desarrollo del salmo da un giro extraordinario para terminar en triunfo y alabanza. Y esto es justo lo que sucedió. Hermanos, esto es asombroso. Jesús, aún en el punto de su agonía, en un grito desesperado, está apuntando hacia su identidad como el Mesías al pronunciar este salmo. Ahora entonces vamos a ver la omnisciencia de Jesús en su agonía y el cumplimiento de la Escritura. Vamos a empezar ahí, versículo 28.
Y el versículo 28 comienza diciendo, después de esto. También se podría leer después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las que sucedieron en su crucifixión. Después de soportar la vergüenza de la cruz, de mostrar su abnegación, su humillación perfecta a la voluntad del Padre, de mostrar su compasión y su misericordia, pidiendo perdón por aquellos que eran sus verdugos, por los soldados romanos, después de asegurar la salvación del ladrón que estaba a su lado, después de mostrar ese tierno cuidado por su madre, honrando el quinto mandamiento, y después de experimentar tan profunda desolación, cargando nuestros pecados, después de haber bebido hasta la última gota de la ira de Dios, después de saldar hasta el último de nuestros pecados. Ahora Jesús, en una demostración de omnisciencia y control absoluto, ¿qué es lo que sabía? Sabiendo, si quiere poner sus ojos en el versículo, sabiendo que ya todo estaba consumado, que la obra de redención estaba completa y que solo faltaba una profecía para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. La escritura cumplida aquí fue el Salmo 62, 21, que dice, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y hermanos, con todo y que este fue el cumplimiento de la profecía, de esta profecía, la sed que expresó nuestro Señor fue una sed real. El mismo Salmo 22:15 la describe como parte de sus sufrimientos físicos y agonizantes. Y eso es lo que dice el Salmo. Lo leímos al principio. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Ahora recuerde las 3 horas previas de oscuridad. El Señor no solo estaba en agonía por los sufrimientos físicos de la cruz, pero también estaba en agonía, ¿por qué? Por el pecado que estaba siendo juzgado y castigado en su persona. El comentarista Hendrickson apunta lo siguiente: aquel día el infierno vino al Calvario y el Salvador descendió a él y llevó sus horrores en nuestro lugar por nosotros. Ahora considere esta cita en relación con el apunte de este autor llamado J.C. Ryle en sus meditaciones sobre los evangelios. Él escribe, observa Henry, los tormentos del infierno se representan con una intensa sed en la súplica del rico que pedía una gota de agua para refrescar su lugar. Yo no sé si usted recuerda, su lengua. ¿Se acuerda usted de la historia del rico y Lázaro? Sí. El clamor del rico lo encontramos ahí en Lucas 16, 24. Y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora recuerde que esta no es una parábola. El Señor estaba hablando de un hecho real, de un lugar real que conocemos como el infierno. Luego continúa en su observación, todos habríamos sido condenados a esa sed eterna si Cristo no hubiera sufrido en la cruz y hubiera dicho, tengo sed. Luego sigue apuntando J.C. Ryle, una observación de Scott, que Cristo sufrió sed a fin de que nosotros pudiéramos beber el agua de vida para siempre y no volviéramos a tener sed. En verdad,
si el Señor hubiera evitado el tormento de la cruz, si se hubiera resistido a morir en nuestro lugar, si se hubiese negado a recibir la ira de Dios como nuestro sustituto, no tendríamos esperanza alguna. Usted y yo tendríamos que sufrir esa sed que el rico estaba sintiendo, una sed insaciable y desesperante por toda la eternidad en el infierno. Así que, si usted no ha recibido el agua viva que es Jesús, que Jesús le ofrece, por favor, no tarde. No tarde. En el versículo 29 de Juan, dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. La reacción de los soldados, la vemos aquí. ¿Qué piensa? ¿Que los soldados se compadecieron de Jesús en su sed? No. La acción de los soldados no fue motivada por su buen corazón, con la intención de, ay pobrecito, vamos a saciar su sed. No. La intención de darle vinagre al Señor fue evitar que se deshidratara, para así poder prolongar el tormento en su crucifixión. Ahora, recuerde que normalmente un crucificado podía durar hasta 3 días en esa cruz, y muchas veces no alcanzaban la sepultura porque las mismas aves venían, las aves de carroña venían a comer sus carnes. Ahora, no debemos confundir el vinagre que ofrecieron en ese momento al Señor con el vino mezclado con hielo, con mirra, que dieron momentos antes de clavarle en la cruz. Si usted ve en Marcos 15:23, el Señor se negó a tomar el vinagre que le ofrecieron. Y ese momento fue justo cuando llegó al Monte Calvario, al Gólgota. Y según los comentaristas mencionan que esta bebida era un analgésico que temporalmente aminoraba el dolor de los criminales al momento de ser atravesados con los clavos. Ahora, de nuevo, ese no era un acto de compasión diciendo, bueno, que no sufra tanto y le damos su bebida. Pero ¿sabe por qué le daban esas bebidas? Para que el criminal no forcejeara tanto al ser atravesado. Si usted se imagina, al ser atravesado con los clavos, hay una reacción natural del cuerpo por el dolor y un forcejeo. Para evitar eso, es que los soldados les daban esta bebida que los adormecía, que los sedaba por un poco de tiempo. Pero ¿qué hizo el Señor en esa ocasión? No lo bebió. Impresionante. Pero aquí, en esta ocasión, sí bebió el vinagre. Y algunos dicen que se trataba de un vino agrio, que era el que bebían los soldados. Este fue el que le ofrecieron y el que bebió el Señor. Y continúa el pasaje de Juan. Y lo que vamos a ver ahora es el grito de victoria. Consumado es. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Así pues, Jesús, sabiendo que no había ya nada pendiente, que había completado la obra de redención que el Padre le dio que hiciese, que había completado el pago por el pecado, el Señor gritó estas palabras. No fue un simple decir, fue un grito. Consumado es. Y en griego esta es una sola palabra, tetelestai, que significa completado, terminado.
Esta palabra en un contexto religioso significa el cumplimiento cabal a perfección de las obligaciones religiosas de un individuo. La raíz de esta palabra griega, que se traduce como consumado, es la misma que usa el Señor cuando hizo la oración sumo sacerdotal que vimos en el capítulo 17 de Juan, cuando él dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y sí, el Señor completó la obra de redención y expiación, tanto en su obediencia, en el cumplimiento perfecto de la ley, así como en su sacrificio, cargando nuestro pecado sobre sí, para satisfacer la ira de Dios. Así que, mis hermanos, todas las profecías, todas las promesas, todos los simbolismos del Antiguo Testamento apuntaban a este momento del sacrificio y la muerte de Cristo. Todos los sacrificios y todas las ofrendas que habían sido hechas para la remisión de pecados fueron completadas, fueron terminadas y consumadas en la muerte de Cristo. Escuche lo que dice Hebreos 10, si lo quiere leer de aquí de la pantalla. Mariela, ¿quieres leerlo? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Hermanos, observe que aquí he puesto en resaltado estas palabras: una vez para siempre, un solo sacrificio. ¿Con cuántas ofrendas? Con una sola ofrenda. Y para hacer un paréntesis, hermanos, y no es porque yo quiera atacar a la religión católica, no es mi intención, pero sí es señalar el error. Porque yo no sé si usted sabe, pero cada vez que se celebra una misa, lo que enseña la Iglesia Católica es que se está realizando el sacrificio de Cristo una y otra y otra y otra y otra vez, cada vez que se celebra la misa. ¿Usted sabía eso? Y hermanos, eso es totalmente falso. Totalmente falso. Lo vemos aquí con un solo sacrificio y con las palabras de nuestro Señor: consumado es, todo está pagado. Ahora, también estas palabras, consumado es, se usaba en un contexto legal. MacArthur apunta en su Biblia de estudio: la palabra griega que se traduce con la frase consumado es, se ha encontrado en papiros que se utilizaban en aquel tiempo como recibos de los impuestos para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. ¿Lo captó? Hermanos, este fue el grito de victoria de nuestro Señor en la cruz. Consumado es. La deuda que usted tenía de pecado está totalmente saldada. Sí teníamos una deuda. Y en cada persona que no ha creído en Cristo, esa deuda aún está vigente. Pero el Señor saldó la cuenta de todos los pecados de aquellos que creerían en Él. La cuenta está totalmente saldada. Y piense usted en esto: ¿trataría usted de seguir pagando un adeudo que ya está totalmente saldado? Usted ya recibió sus escrituras y ya pagada su casa completamente. ¿No sería absurdo que dijeran: no, yo voy a seguir pagando? Porque yo no siento que es mía, entonces voy a seguir pagando. Es absurdo, ¿no? Pues aún más absurdo es que tratemos de cooperar en algo
para saldar la deuda que ya Cristo pagó en su totalidad por usted. Debe entender que usted no puede cooperar en nada. Y nada es nada. No puede cooperar en nada para la obra de redención. No puede cooperar en nada para comprar su libertad. Y no es que Jesús completó una sola parte o el 50%, ni siquiera el 99.9%. Y usted entonces debe cooperar con el otro tanto. Vamos, yo sé que muchos de ustedes saben esto, pero es lo que muchas iglesias enseñan, que usted tiene que cooperar con la obra completa, terminada de Dios. ¿Es eso cierto? Estamos viendo las palabras de nuestro Señor. Consumado es. En otras palabras, la salvación es 100% la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Lo estamos viendo. Es su poder y su favor divino, otorgado a aquellos que no lo merecen. ¿Cómo puede usted ser salvo? ¿Cómo puede apropiarse de esta obra consumada de manera que obtenga el perdón de sus pecados y reciba la vida eterna? ¿Cuántos pasos tiene usted que seguir? ¿Cuántas obras tiene que hacer? Ninguna. Solamente creer. Creer. Esta obra de redención de nuestro Señor, totalmente completada, se recibe únicamente por la fe. Únicamente por la fe. Y hemos visto, hermanos, que la fe incluye, ¿qué? El arrepentimiento. Así que, mis amados, realmente es un insulto a Dios el decir que aún yo tengo que hacer mi parte. Es como si usted estuviera colocando sobre esas palabras, consumado es, un letrero que dice insuficiente. Insuficiente. Letras chiquitas. Una letra chiquita. No hay letra chiquita. No hay. Así que no se engañe. Dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos. ¿Cómo? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Y esto no procede de ustedes, no es de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Luego también dice en Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que no podemos aceptar aquellos que dicen, sí, yo estoy de acuerdo que Jesús es el Salvador, pero también creo que debemos añadir tal. Eso es lo que está expresando. La obra completa de Jesús en la cruz es insuficiente para mí. Un insulto al Señor. Ahora, hermanos, las palabras en este versículo 30, consumado es, tienen una relevancia que no podemos entonces minimizar y que nunca nos deberían dejar de asombrar y que no debemos dejar de proclamar, que no debe nunca dejar de resonar en nuestros oídos, que podamos oírlas tal como si usted estuviera ahí a la par de Juan, a la par de estas mujeres que estaban al pie de la cruz, y que pueda escucharlas como si estuviera escuchándolas de los propios labios y de la voz de nuestro Señor. Consumado es. Cuando usted se sienta indigno, incapaz, cuando tenga duda, recuerde las palabras, consumado es, consumado es, consumado es. Ya todo lo he hecho por ti. Todo está pagado.
todo. Y entonces que esas palabras puedan llenar de gozo nuestro corazón. Amén. Hermanos, no podemos tampoco ignorar entonces que la ira de Dios fue satisfecha. La demanda de justicia de Dios fue satisfecha, fue cumplida. El pecado y Satanás fueron vencidos. Ya todo está terminado. Así que entonces era la hora para que nuestro Señor entonces entregara el Espíritu. Y vamos a ver entonces el siguiente encabezado: la soberana voluntad de Jesús sobre su muerte. Dice al final del versículo 30, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora observe detenidamente estas palabras, esta acción, varias veces. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué pasaría si usted muere en una cruz? ¿Qué sucede primero? Se desmaya. ¿Agacha primero su cabeza? No. Usted muere y ¿qué? Como resultado, su cabeza cae. Pero ese no es el orden que tenemos aquí, ¿verdad? Entregó el Espíritu. Ahora, vean lo que dice Lucas, no sé si lo tengo aquí. Lucas 23:46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, Lucas también está haciendo aquí eco del Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Hermanos, es asombroso ver cómo está conectado estas profecías sobre nuestro Señor con los eventos que están sucediendo en la cruz. Es impresionante. La muerte de nuestro Señor, con todo y la agonía física que le causó la crucifixión, y que fueron dolores reales y suficientes para matar a cualquiera. No sé si usted recuerda, pero muchos de los que eran azotados ni siquiera llegaban a la cruz por la severidad de los azotes. Así que los padecimientos de nuestro Señor sí fueron reales, pero ni toda la maldad junta, ni toda la fuerza de los judíos junta con los romanos podían causar la muerte de nuestro Señor. No había quien pudiera arrebatarle la vida, ni tales sufrimientos, no. Él entregó su propia vida. Yo no sé si usted recuerda el pasaje de Juan 10:17 al 18. Ya no lo tengo aquí. Si quieren pueden buscarlo. Y nadie me quita la vida. Yo la entrego por mí mismo, algo así. Juan 10:17 al 18 dice: por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que la muerte de nuestro Señor es una muerte única, en el sentido que Él murió en el momento que sabía que era ya el tiempo de entregar su espíritu, como un acto de su voluntad soberana. Decidió en ese momento que era oportuno, era el momento de morir. Y si usted recuerda,
Él nació precisamente con ese propósito. ¿De qué? De morir. De morir. En cambio nosotros nacemos y morimos, pero no porque tengamos el propósito de morir, ¿verdad? ¿Quién tiene el propósito de morir aquí? Nadie. Pero morimos porque no hay de otra. No tenemos otra opción. Dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, ésta morirá. Y dice también en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. No podemos evitar la muerte. Y esta nos llega generalmente en el momento que no sabemos. Nadie sabe. Y si usted pregunta en general, la mayoría admite ese temor a la muerte. Y habrá quien dice, no, a mí la muerte no me asusta. Pero déjelos que estén en esos momentos y muy probablemente usted va a escuchar otra cosa. Pero el Señor no tenía ningún temor a la muerte. Y el Señor sabía exactamente en qué momento entregar el Espíritu. ¿Ve la gran diferencia? Ahora, otra evidencia de que este fue un acto soberano de su voluntad fue de que el Señor murió mucho antes del tiempo que normalmente tomaba a los criminales morir en la cruz. Les acabo de comentar que muchos podían durar hasta 3 días colgados en la cruz. Si usted ve ahora en Marcos 15, 43, 45, Marcos 15, 43 al 45, alguien que lo lea, por favor. Dice: José de Arimatea, miembro no estable del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Hasta ahí está bien, hermano. ¿Pilato qué? Se sorprendió. Se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Por qué? Porque esto no es normal. ¿Cómo que ya está muerto? Así que el Señor, esta es una evidencia de que la muerte de nuestro Señor fue un acto de su voluntad, que no fue la crucifixión en sí la que causó la muerte de nuestro Señor. La muerte de nuestro Señor fue causada por nuestros pecados. Ahora, hermanos, el hecho de que la muerte de Cristo fuera un acto de su voluntad soberana no quita el hecho de que fue una muerte real, de que sus sufrimientos en la carne fueron reales, fueron crueles e intensos, más allá de lo que podemos imaginar. El corazón de nuestro Señor dejó de latir porque Él tenía que morir, una muerte real, para que al tercer día su resurrección también fuera ¿qué? Real. Y usted va a escuchar, ya vamos a llegar allá en el capítulo 20, de algunas creencias acerca de la resurrección de Cristo, de algunos agnósticos que pensaban que Jesús era como un holograma, como un fantasma. Pero no, nuestro Señor tenía un cuerpo real y sufrió de una forma real. Su muerte fue real y su resurrección fue real. Así, hermanos, tengamos siempre presente la causa de la muerte de nuestro Señor por nuestros pecados, y que como resultado de su muerte Él abrió el camino para la presencia de Dios. Mateo 27:51 nos dice que al momento que Jesús entregó el Espíritu, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué significaba eso? Que con su muerte nuestro Señor abrió el acceso directo. No más sacerdotes, no más intermediarios.
solamente un sumo sacerdote que es Jesucristo. Y termino con este pasaje de 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros solamente nos gocemos y luego salgamos a vivir nuestra vida como queremos nosotros. No. Para que vivamos a la justicia, y por cuya herida, dice el pasaje, fuimos sanados. Amén. Nuestro Señor murió para que usted y yo podamos vivir, para que no tengamos que experimentar la segunda muerte, que es la condenación eterna en el infierno. Así que, ¿está usted seguro de que ha depositado su confianza en esa obra perfecta de Cristo en la cruz? ¿O va a seguir usted tratando en sus propios esfuerzos de completar esa obra que el Jesús ya completó? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por estas maravillosas palabras, Señor, en específico por este grito de victoria. Consumado es, Señor. Son hermosas palabras para nosotros y que hablan de una realidad, Señor, en la que nos gozamos, en la que nos asombramos, en la que nos maravillamos, y que aún, Señor, también debemos proclamar, Señor, porque son verdad. Tú ya pagaste la deuda completa por nuestros pecados. Señor, en esa cruz, al pronunciar esas palabras, consumado es, Señor, entendemos que todo fue cumplido, que tú cumpliste la ley a la perfección, que todos los sacrificios del Antiguo Testamento fueron terminados hasta ese punto, porque tú cumpliste con todo lo que era necesario para nuestra redención. Tú viniste a rescatarnos, Señor, con esa muerte en la cruz. Y te damos gracias, Señor, porque no había forma que nosotros, en nuestra condición pecadora, podríamos, Señor, nosotros alcanzar en nuestro propio esfuerzo la salvación. Así que, Padre, si hay alguien aquí que aún no ha creído, que aún no ha entendido, Señor, que la implicación de estas palabras, y que aún está, Señor, pensando en hacer el esfuerzo de alguna u otra manera para poder ganar tu favor, Señor, que estas palabras resuenen en nuestra mente. Y si alguien aquí, Señor, alguna vez está inseguro de si será digno o no, si podrá tener la vida eterna o no, Señor, que acuda, Señor, a esta cruz y escuche estas palabras que resuenen fuertemente. Consumado es, todo ya lo he hecho, yo todo he pagado por ti, todo he ganado para ti. Gracias te damos, Señor, por eso, y pedimos que tu palabra actúe poderosamente, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén.